más para que los compañeros y largamos. Bien, muchas gracias chicos. Pero para poder los temas que nos hemos propuesto examinar en el día de la fecha. Bien, habíamos quedado en la anterior clase teórica eh, en la última parte, en la parte final de lo que viene a ser la unidad 2. Y ya comenzar lo que es la parte especial, a partir de unidad 3 y unidad 4. Bien, entonces con estos temas que tocaríamos hoy, terminaríamos con la parte general, con la unidad 2, que es la última de la parte general de nuestra materia, para luego abordar ya las unidades de la parte especial de nuestra materia que tienen que ver particularmente con la Constitución argentina y sus contenidos, elementos teóricos y partes, como ya lo vamos a ir examinando a lo largo de nuestra clase. Bien, vamos a ver si podemos ir poniéndole tal cual habíamos propuesto un cierre a lo que significa la unidad 2. En relación a las fuentes, sobre las fuentes habíamos dicho así muy al pasar, porque ya estábamos terminando la clase, que hay una constelación de fuentes que nos van generando todo el contexto que nos va a servir para interpretar luego las normas constitucionales, los mandatos constitucionales, los principios constitucionales y los valores constitucionales. En este sentido, no es muy diferente la organización de las fuentes con relación a lo que ustedes ven también en derecho privado de parte general, donde se ven fuentes del derecho. Es decir, hablamos de ley, hablamos de elementos como la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina. Bien, cosa muy semejante pasa aquí en el derecho constitucional, puesto que desde luego la primera fuente a la que debemos acudir es el texto constitucional. Creo que nada extraño decimos cuando estamos mencionando esto. Esto es parte de del inicio de nuestra actividad interpretativa. Ir por o comenzar por lo que es más tangible, que es la norma constitucional. Con alguna particularidad en el caso de nuestro derecho constitucional argentino, que particularmente, decía singularmente, lo vamos a ver en la unidad que sigue, pero lo podemos ir anticipando, que tiene que ver con la inserción dentro del texto constitucional de algunas normas de carácter internacional en materia de derechos humanos, los tratados y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos que han sido incorporados a partir de la reforma de 1994 al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Esto ya marca una amplificación de las fuentes normativas, pero que de todas maneras es muy sencillo de entender en la medida en que no deja de ser norma positiva. Si no es así, sería quizás más complejo, pero en otras palabras, para saber su contenido solamente tenemos que ir a la lectura tanto del texto constitucional como de los tratados y declaraciones internacionales en materia de derechos humanos. Ahí tenemos una fuente. Desde luego que también implica esto preguntarnos qué significa fuente, dentro del derecho en general y del derecho constitucional en particular. Hay una definición muy clásica en relación a qué debe entenderse por fuente del derecho y que la utiliza el profesor Lino Palacio en una obra muy antigua de su autoría, Tratado de Derecho Procesal Civil se llama. El profesor Palacio ya fallecido hace mucho tiempo, pero ha dejado esta obra que sigue orientando a los procesalistas, y no digo solamente a los procesalistas civiles, sino a los procesalistas en general, puesto que Palacio fue un eminente procesalista y sus
principios o los principios que él consagró han sido repetidos, han sido respetados por la mayoría de los procesalistas en todas las ramas del derecho. Y más todavía otro eminente procesalista, santafesino, el profesor Adolfo Alvarado Belloso, ha sido también un gran observante de estos principios, estas reglas que en su momento fijó el profesor Palacio, y las ha consagrado también en gran parte de sus obras propias. Es decir, como diría el personaje aquel del Eternauta, lo viejo funciona. Bien, en este caso tenemos la posibilidad de advertir cómo algunos autores se han convertido en clásicos porque las ideas, los conceptos que han manejado, los principios que han descubierto, permiten entender con toda certeza la presencia de ciertos elementos que no van a mutar, por más que cambie, pase el tiempo y cambien las normas, pero estos principios permanecen incólumes a lo largo de la historia argentina, jurídica argentina. Por eso este concepto de fuente que da el profesor Palacio ha permanecido tanto tiempo. Dice el profesor Palacio en relación a las fuentes que fuente del derecho es todo criterio de objetividad que aplican los magistrados, aplican los jueces a la hora de interpretar las normas y que de esa manera le permiten reconocer autoridad a ciertos elementos del derecho con los cuales luego resuelven los conflictos. ¿Cuál es el sintagma importante aquí? ¿Qué es un sintagma? Un sintagma es un concepto que está comprendido por al menos dos vocablos o dos palabras. Criterio de objetividad. ¿Por qué se le llama criterios de objetividad según Palacio? Y ya vamos a explicar por qué Palacio desarrolla el concepto de fuente del derecho. Porque lo que ustedes van a ver, y de hecho lo están viendo a medida que vamos analizando los fallos que vamos tratando semana a semana, seguramente se habrán dado cuenta que en esos fallos de la Corte se citan fallos de la misma Corte, es decir, cita sus propios precedentes, cita precedentes extranjeros como de la Corte Suprema de Estados Unidos, en el caso Ponseti de Balbín, cita casos de otros tribunales extranjeros y regionales, como en el caso Costeja y el Tribunal de Justicia Europeo. Es decir, cita ¿qué cosa? Jurisprudencia. Debiendo recordar que la jurisprudencia es el conjunto de fallos que de manera reiterada resuelven situaciones o conflictos semejantes de la misma manera. Entonces, esta jurisprudencia, ¿qué le permite a la Corte? Fijar un criterio de objetividad. Ya vamos a explicar también claramente qué quiere ese criterio de objetividad. De la misma forma, también se citan algunos autores que se reconocen con autoridad, es decir, no es cualquier autor el que se cita, sino que son autores a quienes se les reconoce una cierta jerarquía académica, una cierta jerarquía institucional, y de esa manera es importante que tengamos en claro que los criterios de objetividad vienen también por ese lado, por el lado de la doctrina. La costumbre, que es la reiteración de conductas a lo largo del tiempo en una sociedad determinada con conciencia de objetividad, también tiene algún grado de reconocimiento dentro del derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el derecho constitucional, a la vez que ya está impregnado a esta altura del partido, desde la reforma de 1994 hacia acá, está impregnado por principios propios del derecho internacional de los derechos humanos, está reconociendo, está admitiendo, está incorporando elementos propios del derecho internacional, pero que en el derecho internacional, particularmente,
tiene un gran protagonismo la costumbre internacional. Para ponerlo también en términos más claros, en el derecho internacional, antes que la norma escrita, que el tratado, que la declaración, estuvo la costumbre internacional. Costumbre que, por ser tal, no estaba escrita, sino que estaba conformada por una serie de prácticas que eran respetadas por la mayoría de los estados, digo la mayoría porque siempre hay excepciones, la mayoría de los estados que tenían esta necesidad de reconocer ciertos derechos, ciertos principios y ciertos valores que, aun cuando no estuviesen vertidos en textos escritos, servían, sin ninguna duda, para fijar criterios de objetividad. Por ejemplo, cómo tratar a un prisionero de guerra, por ejemplo, cómo tratar a una persona migrante, por ejemplo, cómo tratar a una persona en situación de desvalimiento a pesar de no ser el nacional de un Estado. Es decir, todas estas prácticas tuvieron, estas costumbres, tuvieron también recepción luego en normativa internacional. Bien, jurisprudencia, doctrina, costumbre constitucional. Y en el caso particular de la República Argentina también ha tenido mucha repercusión en la existencia de tratados preexistentes, como los nombra el preámbulo, y que además es parte de lo que se examina en las unidades siguientes de la parte especial, puesto que tiene esto un sentido fundacional. ¿Qué quiero decir con fundacional? Con fundacional quiero decir que existen nuestros constituyentes originarios, recordemos el poder constituyente originario, aquel que se conformó en 1853, reconoció que a los fines de redactar la norma constitucional debían recogerse ciertos principios que ya estaban consagrados en normativa preexistente. Esa normativa preexistente estaba dado por los tratados que ya celebraban las provincias entre sí como para fijar algunas ideas que en la Constitución se iban a volver verdaderamente pétreas, es decir, inmodificables. Por ejemplo, el sistema federal de gobierno, el sistema republicano con división de poderes. Esto implicaba admitir que había también como fuente del derecho constitucional una serie de normas que estaban sin ser letra constitucional todavía, porque la Constitución recién sobrevino en 1853, sin embargo, permitió entender que había ciertas normas que estaban jalonando, estaban marcando, pequeños o grandes, depende de la extensión de los tratados. El Tratado de Cuadrilátero, por ejemplo, ya vinculaba 4 provincias que iban a tener una idea central a la hora de cómo iba a ser la organización política argentina, pero decía, iban jalonando, iban marcando escalones en dirección a la Constitución Nacional. Por eso es tan importante esto de las fuentes. Y ahora vamos a esto que dijimos, criterios de objetividad. Y lo vamos a decir en términos bien llanos, bien amplios, bien groseros, para que a todo el mundo le quede claro lo que quiero decir con criterio de objetividad. Cuando en derecho, cuando en cualquier sentencia, sea estrictamente constitucional, como por ejemplo las de la Corte que estamos viendo a lo largo de nuestras clases prácticas, o cualquier otra norma, o cualquier otra sentencia en cualquier otra fuero, se suele acudir a no solamente normativa, que es la primera fuente, sino también a la jurisprudencia, a la costumbre, a la doctrina autorizada, es decir, doctrina solvente sobre la materia, pero tiene esta intención. Se llama criterio de objetividad porque palabra más, palabra menos, lo que quiere decir el juez o el tribunal que esté emitiendo la sentencia es, miren, esto no lo estoy diciendo yo, esto ya está decidido de esta manera en esta jurisprudencia, en estos fallos anteriores que lo han marcado así, o ya está así opinado por distintos autores que se inclinan en este sentido. Es decir, ¿qué hacen estos criterios de objetividad? Intentan marcar, mostrar que la decisión que se está adoptando es una decisión que no se le ocurre caprichosamente al juez o al tribunal que está resolviendo, sino que es la consecuencia de una
de todo un derrotero, de todo un camino de razonamiento que a distintos fallos anteriores, como también a distintos autores, a distintos doctrinarios, ha buscado, ha pretendido orientarse en este sentido. Es decir, lo que busca es, y lo vamos a decir también en términos del barrio, el juez o el tribunal lo que busca es despegarse de la autoría de la decisión para definir que esto ya es propio de la jurisprudencia ya vigente, ya firme, o bien de la opinión mayoritaria de determinados autores. Eso quiere decir criterio de objetividad. Quiere decir que yo intento mostrar que lo que estoy decidiendo es objetivo, no obedece a mi capricho, a mi arbitrio, a mi solo querer, a mi sola voluntad, sino que esto es consecuencia de todo un pensamiento jurisprudencial, doctrinario y hasta alguna costumbre anterior. Eso quiere decir criterios de objetividad. Bien, ahora hay una pequeña trampa en esto y esto también tenemos que ser claros, ¿bien? Porque si hay algo que un futuro operador del derecho es no puede ser, es ingenuo. ¿Mm? Y ustedes como futuros operadores del derecho no lo deben ser, como tampoco pueden serlo los estudiantes de derecho. Esto significa que deben también advertir esto. Por más que yo diga criterio de objetividad y que esa sea la definición clásica que ha adoptado el profesor Palacio y que la ha repetido muchísima doctrina, muchísimos autores que lo siguen, tenemos que reconocer una cosa. Aún para elegir las fuentes de las que me voy a valer como juez o tribunal, ahí yo no soy objetivo, soy subjetivo. ¿Por qué? Porque elijo qué fuentes me van a servir o de qué fuentes me voy a valer para tomar la decisión que estoy tomando. Bien, ¿se entiende? Esto decían los viejos profesores de derecho desde hace muchos años. De hecho, me lo explicaban a mí en su momento, en aquellas viejas clases de derecho procesal, derecho constitucional, derecho civil. Se decía algo así como la mitad de la biblioteca me da la razón y la otra mitad no. Bien, para plantear mi caso y de esa manera tratar de demostrar que yo tengo razón y no el otro, ¿qué mitad de la biblioteca voy a tomar? ¿La mitad de la biblioteca que me da la razón o la mitad de la biblioteca que no me la da? Naturalmente, tomaré la mitad de la biblioteca que me da la razón. ¿Bien? Entonces, criterio de objetividad, sí, bien por Palacio, pero hasta ahí nomás, porque hasta para elegir las fuentes corre, es legítimo entender que los jueces o tribunales también seleccionan las fuentes en función de su pensamiento, de su propia subjetividad. Bien, entonces, esto no es contradictorio. Lo que estoy tratando de explicarles es que las fuentes como criterio de objetividad son objetivas hasta por ahí nomás, ¿bien? Porque tienen que ver mucho con la posición ideológica, jurídica, teórica, contextual que tenga cada juez o tribunal, en cuyo caso seleccionará la norma, la jurisprudencia o la doctrina que convengan a su pensamiento, a su posición. A esto nos referimos entonces con fuentes del derecho constitucional. El elemento final que tiene la unidad 2, es la validez y vigencia. La validez y vigencia que de carácter específico se refiere a nuestra materia, a nuestra asignatura. La validez y vigencia. ¿De dónde tomamos esto? Esto lo tomamos de un autor argentino, Carlos Santiago Nino, en un texto que se llama La validez del derecho. No es el único texto sobre este punto, pero es un texto interesante escrito, decía, por Carlos Santiago Nino. ¿Por qué es tan importante? Carlos Santiago Nino fue un jurista argentino, abogado él, y luego formado en todos sus posgrados en Inglaterra,
títulos de posgrado obtenidos allí, y además un enorme escritor y un enorme convencido de la importancia de la democracia y el republicanismo para la protección de las instituciones constitucionales. Tiene un texto que todavía se utiliza, que es un texto específicamente referido a los principios constitucionales, ¿sí? Algo de eso vamos a compartir nosotros en alguna clase práctica también. Pero, ¿por qué es importante este texto de Nino? Nino, el profesor Carlos Santiago Nino, fue llamado por el presidente Raúl Ricardo Alfonsín, apenas recuperada la democracia, para que en el año 1984 conformara una comisión para la redacción de ciertos instrumentos que permitieran consolidar la democracia. Por eso esta comisión se llamó de consolidación de la democracia. No nos olvidemos que acababa de terminar una de las dictaduras cívico-militares más sangrientas por las que atravesó el país, y era necesario conformar, constituir todo un diseño institucional que había sido literalmente borrado del mapa por la dictadura cívico-militar. Por eso es que el presidente Alfonsín convoca a distintos pensadores de la época y le confía la presidencia de esa comisión para la consolidación de la democracia a don Carlos Santiago Nino. Ellos llevan a cabo una importante tarea de diseño de normas que buscan también para una futura reforma constitucional que se dio recién en el año 1994, buscan proponer algunos principios que deberían ser incorporados a la Constitución. Y algunos de ellos sí lo fueron en la reforma del 94. El problema fue que Nino no llegó a verlo porque Nino muere antes, en viaje a dar una conferencia, en vuelo para dar una conferencia en Bolivia o Perú, y él fallece de un ataque al corazón en el avión. ¿Bien? Él no llega a ver esto verdaderamente consagrado, armado, pero bueno, lo propuso. Por eso es tan importante don Carlos Santiago Nino, porque genera todas estas ideas que fueron señeras en estos momentos, en esos momentos donde la democracia argentina todavía era muy frágil y era necesario tener o tomar ciertas medidas que eran enérgicas para fortalecer algo que nacía tan debilitado, tan vulnerable. Bien, decía, este texto de la validez del derecho, acá Nino nos explica algo en relación a estos dos, a este punto último de la unidad 2 de nuestra materia. ¿Qué es esto? No es lo mismo hablar de validez que hablar de vigencia. ¿Cuándo tiene vigencia una norma, y particularmente una norma constitucional? En el momento en que está debatida, escrita y luego sancionada. Ahí tenemos una vigencia, la vigencia de la norma. Es decir, estamos ante una fortaleza de naturaleza formal por parte de la norma. La vigencia entonces implica el momento a partir del cual y durante el cual esta norma tiene autoridad. ¿Bien? Esto es la vigencia, es esa potencia que le da al haber transitado las distintas etapas de su formación, la discusión, el debate, el diseño, la estructura, la crítica, hasta finalmente quedar escrita en una norma. Y desde luego a partir de ahí su sanción por los organismos correspondientes. Lo que pasa, sí, desde luego la publicación tiene que ver con esto de la vigencia, pero estamos hablando de un texto constitucional donde juegan otros factores todavía mucho más potentes. Ahora vamos a ver que esto que está respetando un proceso formal que le da vigencia a un texto constitucional, sin embargo le falta otra cosa. Y es ahí donde Nino escribe su validez. Por eso habla de validez del derecho. ¿Bien?
¿Qué implica validez? Una norma puede tener vigencia, pero puede no tener validez. ¿Cómo sería esto posible? ¿Cómo sería esto posible? Para que una norma tenga validez, además de vigencia, es decir, ya está formalmente incorporada al ordenamiento jurídico, pero falta su validez. Para que esto ocurra es necesario que, por un lado, la norma en cuestión, el mandato constitucional en cuestión, se haya visto permeado, impregnado por principios y valores propios de esa sociedad a la que va a gobernar. Para ponerlo en términos bien claritos, si una norma, sí, eso viene después, bien, eso viene después y es una consecuencia que sea reconocida por los ciudadanos. Si una norma no es hija, no es consecuencia de los principios y valores que dominan en una sociedad determinada, es absolutamente inútil que se la escriba y se pretenda que tenga autoridad o validez. ¿Por qué? Porque no se identifica con esos principios y con esos valores que sí representan a la sociedad en cuestión. Por eso debe siempre una norma, y particularmente las normas constitucionales, puesto que hemos dicho que estas normas están destinadas a gobernar durante un tiempo verdaderamente extenso, deben estar debidamente identificadas. Recordarán ustedes que en la clase anterior hicimos mención a un texto de la profesora López Testa que hablaba de, se llama así el texto, identidad constitucional. Si una norma no se identifica con los principios y valores de la sociedad a la que va a gobernar, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de tener validez. Ahora vamos al otro elemento, una vez sancionada. No lo sabemos, vamos a ver qué pasa con la ley de glaciares, esa es una discusión de otro nivel, es una discusión de carácter legislativo, no constitucional, pero seguramente ahí se va a colar alguna discusión, ya no digo constitucional, digo convencional, pero vamos a ver cómo marcha eso a la hora de su aplicación. Bien, vamos ahora a una vez bendecida la norma constitucional con la sanción correspondiente, vamos a ver de qué manera, de qué forma esto se traslada a su validez ya una vez aprobada, ya una vez sancionada, ya una vez incorporada formalmente al ordenamiento jurídico argentino. La sociedad debe admitir esa norma, debe debe apropiarse de esa norma, debe sentir que esa norma forma parte de su arquitectura institucional. Porque si no lo hace, porque si no lo siente así, porque si no lo valora de esa manera, entonces no va a haber un acatamiento genuino a los mandatos de esa norma. Esto se estudia muy bien en la sociología del derecho. Por eso también es importante esta asignatura, sociología del derecho, porque la sociología nos permite entender un elemento fundamental dentro de lo que es la validez de una norma. ¿Cuál es ese elemento? Es cuánta apropiación de la norma, de sus principios y de sus valores, con cuánta apropiación cuenta esa norma de parte de los miembros de la sociedad. El profesor Germán Vidar Campos tiene un texto, un libro que se llama así, Sociología del Derecho Constitucional, que analiza esta repercusión que puede llegar a tener la norma constitucional en la sociedad a la que está dirigida a gobernar, y donde muy claramente establece, determina que para que una norma sea acatada debe representar, por un lado, la identidad de la sociedad sobre la que va a regir, pero por otro lado también esa sociedad debe apropiarse de la norma. Algunos autores hablan de la internalización de la norma, pero esto juega más para lo individual antes que para lo colectivo. De todas maneras sirve el ejemplo. Debe internalizar, incorporar la norma, apropiarse de la norma, sentirla propia, sentirla suya,
de manera tal que entonces la cumpla, la acate. No la acate por el solo o mero hecho de estar impuesta bajo amenaza de sanción en caso de que no lo haga, lo cual puede muchas veces ocurrir, naturalmente, pero más allá de eso, que la acate porque está convencida que forma parte del programa institucional que va a hacer mucho más vivible la vida en sociedad. Es por eso que la validez tiene que ver con el respeto, el acatamiento, la convicción de una sociedad de que esa norma debe ser respetada, debe ser cumplida. En cambio, la vigencia tiene que ver o debe identificarse con lo que significa particularmente la sanción formal de la norma constitucional en cuestión. Entonces, debe ser clara la distinción. Por un lado, vigencia, por otro lado, validez. Cuando ambas se superponen, se juntan, se influyen recíprocamente, entonces estamos ante una norma constitucional que va a gozar de buena salud en la sociedad a la que está dirigida a gobernar. Ahora, si no es así, entonces tendremos una norma constitucional que puede estar en los papeles muy bien aprobada, muy bien sancionada, muy vigente, más no reconocida en su validez. Y lo que tenemos que buscar es que siempre exista esa identificación de la sociedad con la norma en cuestión. En Jujuy, todavía esto está fuera de nuestro radar por lo siguiente, no porque no exista la reforma está naturalmente, sino que está fuera de nuestro radar porque hasta el momento las crisis o los conflictos que se han dado desde 2023 hasta esta parte no han involucrado directamente las normas incorporadas por la reforma constitucional de ese año en la constitución de la provincia de Jujuy. Más allá de que todavía está en discusión en manos de la Corte, y vamos a ver cuándo la Corte se le ocurre sacar la definición sobre esta discusión constitucional, lo cierto es que al día de hoy la Constitución está vigente y los conflictos que se han dado no han necesitado acudir a las nuevas normas constitucionales, bien, de la provincia me refiero. Por otro lado, sí, exactamente, para que sea eficaz tiene que tener validez, para que sea válida tiene que tener eficacia. Básicamente, acerca de este conflicto, lo que pueden leer es todo lo que les hemos dado, porque este material que les hemos dado es material que contiene también estos aspectos vinculados, sobre todo Vidal Campos hace un análisis bastante profundo en materia de valoración de principios constitucionales, que son los que hacen a la validez de la norma constitucional. Ahora que quiero creer que el que me está preguntando acerca de qué podemos leer es uno de los que más lee los fallos, ¿no? Digo, porque eso necesito también verlo reflejado en los prácticos a la hora que veamos los fallos. Decíamos entonces, la cuestión constitucional se nutre de esto, por eso hablamos de validez y de vigencia, esa es la diferencia. Y lo que le da potencia, lo que le da fuerza a una constitución, lo que le da fuerza no solamente normativa, sino fuerza de convicción a una constitución a la hora de ser cumplidos sus mandatos, es no solamente la vigencia, que está bien, porque lo tiene que tener, sino también su validez por ser reconocida por la sociedad. Eso es a lo que nos referimos particularmente con validez y vigencia y validez de la Constitución Nacional. Ahora bien, vamos a ver en lo que significa ya nuestra parte especial, la Constitución de Argentina, que el programa, según ustedes seguramente lo van siguiendo, comprende los antecedentes de la Constitución Nacional. Esto es básicamente historia, no se van a perder con esto, leyendo y estudiando tanto Vidal Campos o el manual del profesor Néstor Pedro Sagüez,
que también está subido al aula virtual, por lo tanto tienen absoluto acceso a ellos. Son cuestiones más bien duras de historia constitucional. No es demasiado pertinente detenernos en ellos, salvo en algunos aspectos que vamos a remarcar en esta oportunidad. Digo esto porque esto es estudiar historia constitucional argentina y eso está escrito en estos textos y distraer nuestro escaso tiempo en estas cuestiones que deben ser estudiadas por ustedes a partir de los textos que les hemos facilitado, suministrado en el aula virtual no tiene mayor sentido. Vamos a destacar algunas cuestiones vinculadas a puntos de esta unidad que por ahí sí nos puede resultar interesante para luego desarrollar lo que viene. Básicamente, la Constitución argentina ha tenido una serie de antecedentes. Muchas veces estos antecedentes fueron parte de o consecuencia de buenas intenciones, pero que en los hechos no terminaron teniendo la repercusión que se esperaba. Ya desde 1813, cuando a 3 años de producida la Revolución de Mayo, se advertía la necesidad de generar un texto, un cuerpo normativo constitucional que conformara la institucionalidad de nuestro país, de las recién nacidas Provincias Unidas del Río de la Plata, encontraron serias dificultades. Tal es así que la llamada Convención General Constituyente de 1813 hizo de todo menos dictar una constitución conforme se había pensado que lo debía hacer. Esta Asamblea General Constituyente de 1813 sí se destacó por algunas directivas, particularmente la que más ha quedado grabada en la historia y en la historia no solamente institucional, sino también en la historia jurídica argentina, fue la famosa libertad de vientres, que permitía que hijo nacido de mujer esclava nacía libre. Esta disposición, que se reivindica como una de las más avanzadas de la época, como una de las más importantes de la época, sin embargo tropezó con un problema impensado para ese momento. ¿Cuál fue? Ocurre que hacia 1813, época en la que se convoca la Asamblea General Constituyente, se había instalado en Brasil la corte portuguesa. ¿Por qué se había instalado allí? Porque Napoleón había invadido prácticamente toda Europa y había capturado a la mayor cantidad, a la mayor parte de los reyes y herederos de los distintos países europeos, entre ellos España, Fernando VII, por ejemplo, el rey cautivo. Por eso es que al estar el cautivo es que las colonias americanas aprovechan la volada como para tratar de reivindicar su propia autonomía y separándose de España, cosa que es medio relativo, puesto que al día de hoy ya sabemos que la primera junta, aquella de mayo de 1810, dijo que asumía el poder en nombre del rey de España. ¿Por qué? Porque estaba cautivo. Es decir, fue una revolución a medias, pero revolución así quedó en los libros de historia y así nos la enseñan desde que somos chicos. Pero por de pronto recordamos que Napoleón se iba apropiando de distintos estados europeos y además haciendo cautivos a los reyes, a los monarcas de estos estados. Entre ellos estaba apuntado también Portugal. Ahora bien, ¿qué pasó? Inglaterra, que era la única potencia que estaba fuera del ámbito de poderío napoleónico y que le hacía frente, gracias a que está en una isla, convengamos, eso ayuda mucho a mantenerse como se mantuvo, logró, gracias a las buenas relaciones que tenía con los portugueses, logró hacer escapar a toda la familia real portuguesa hacia Brasil, que era colonia portuguesa. La flota británica es la que logra trasladar a la corte y a la casa real portuguesa a Brasil, cuya capital en ese momento era Río de Janeiro.
Ahora bien, se instala allí y desde allí lidera también en su territorio la resistencia a Napoleón. Pero bien, en la parte que a nosotros nos interesa, decíamos, en 1813, la Asamblea General Constituyente habla o dicta ese reglamento sobre libertad de vientres. Problema, los esclavos, las esclavas portuguesas cruzaban la frontera hacia las Provincias Unidas para dar a luz a sus hijos, a sabiendas de que nacidos en el territorio de las Provincias Unidas, estos hijos nacían libres. Esto generó una enérgica protesta de la diplomacia brasilera, portuguesa en realidad, ante el gobierno de las Provincias Unidas, diciendo que esto era intolerable, puesto que desequilibraba un factor de producción importante para los hacendados asentados sobre la frontera con las Provincias Unidas, de parte en el lado portugués, en el lado brasilero, y generaba esta disminución de mano de obra sensible, puesto que se escapaban las mujeres y además la mano de obra terminaba siendo libre de este lado de la frontera. Este enérgico reclamo hizo que se volviera atrás con la norma, que tuvo entonces una vigencia bastante efímera, bastante corta, para lograr qué cosa, para lograr mantener la paz con el Brasil, paz que no duró mucho tiempo porque en 1826 se desató la guerra con el Imperio de Brasil. Bien. Es decir que, como ven, algo con lo que se bate el parche desde el punto de vista histórico, tratando de tratando de ver cuál iba a ser la identificación constitucional de la Argentina, terminó cediendo ante las presiones de un vecino poderoso como lo era el Imperio del Brasil. Decíamos entonces que este fue un experimento constitucional que no llegó a nada. Sin embargo, hacia 1819 y luego replicado en 1826, se trató de llevar adelante la instauración de un régimen constitucional, pero de naturaleza unitaria. Uno de los más grandes defensores de este sistema fue Bernardino Rivadavia, a quien la historia institucional argentina identifica como el primer presidente argentino, cosa que es bastante dudosa dada la calidad de la legitimidad que tenía entonces Rivadavia para ser electo y puesto en ese cargo. Pero bien, demos por cierto que la tradición histórica argentina ha dicho lo que corresponde y que es cierto y que Rivadavia sería el primer presidente. Pero bien, lo importante es que en ese momento prevalecía la idea unitaria para la organización política argentina. ¿Por qué prevalecía el unitarismo y no el federalismo, como terminó siendo en 1853, en dos constituciones que no llegaron a ser aprobadas? Bien, no llegaron a tener vigencia siquiera, ya no hablo de validez, digo de vigencia. Porque el sistema unitario se entendía que era el más útil a la hora de refrendar, de fortalecer la autoridad del gobierno central frente a las amenazas exteriores que todavía estaban vigentes a partir primero de la llegada de las nuevas fuerzas españolas realistas después de ocurrida la restauración. Vamos a ver qué es esto de la restauración. En Europa, luego de la caída de Napoleón Bonaparte, en realidad luego de su primera caída, porque fueron dos las caídas, primero en su primera derrota fue expulsado, fue sometido a encarcelamiento en la isla de Elba, pero de ahí Napoleón se escapó y volvió a Francia. Y pretendió recuperar el poder y gracias a la multitud de leales que todavía tenía, entre ellos la
una fuerza militar importante constituida por veteranos de más de 10, 12 años de guerra permanente que había tenido Napoleón desde que llegó al poder en 1804 hasta 1814, y de esa manera se llamaba la Vieja Guardia, ¿bien? Pero termina siendo derrotado esta vez por segunda vez y de manera definitiva por el duque de Wellington, y en esta oportunidad es llevado prisionero a la isla de Santa Elena, de donde no va a salir nunca más y donde terminará muriendo. Ahora bien, una vez expulsado Napoleón de Europa, las viejas monarquías anteriores, pre-napoleónicas, muchas de las cuales habían caído cautivas bajo el imperio napoleónico, terminan reuniéndose y en definitiva generan lo que va a ser la restauración. La restauración quiere decir que van a buscar restaurar el poder de estas monarquías en sus excolonias que hasta ese momento se habían ido separando, iban declarando sus independencias de las capitales europeas. Es por eso que los españoles prepararon una de las flotas más importantes, uno de los destacamentos militares más importantes para tratar de recuperar todo lo que fue su antiguo imperio en América. Esto llevó más de 10 años de lucha hasta que finalmente termina el predominio o la búsqueda de predominio español en América con las batallas de Junín y Ayacucho en 1824. Es ahí donde decimos que la batalla de Ayacucho es la última batalla que se libra entre los españoles y las tropas patriotas, en este caso, que eran ya un conjunto de las viejas tropas que había dejado San Martín luego de retirarse en Guayaquil y las tropas bolivarianas que enfrentan a los españoles. La restauración, 1824, decíamos, que buscó recuperar territorios para los españoles, generó una necesidad de entender que las Provincias Unidas debían obedecer a un poder único y centralizado. Naturalmente, ya ustedes ya se darán cuenta que es centralizado en el puerto de Buenos Aires. Esto, sin embargo, fue motivo de una ardua discusión. Terminó sancionándose primero en 1819 una constitución unitaria que no prosperó, y la de 1826 que tampoco lo hizo, también con el mismo sentido, el unitarismo. Tal es así que no trascendieron mayores características, mayores elementos de esas constituciones, salvo que fracasaron por su pretensión de centralizar todo el tiempo el poder en la ciudad de Buenos Aires, en el puerto. Es decir, noten ustedes que de 1826 hasta 1853, cuando luego de la derrota de Caseros que sufre Juan Manuel de Rosas, se inicia el llamado periodo de organización nacional con Urquiza a la cabeza, se va a generar entonces una gran primera reunión en la provincia, en la ciudad de Santa Fe, con la necesidad de organizar, diseñar la constitución que iba a gobernar ya en ese momento la Confederación Argentina. Problema que generó esto y tiene que ver con los antecedentes nuestros desde el punto de vista constitucional, que se arrastraron incluso hasta 1994. Problema central de esto fue que la Constitución de 1853 dispuso, entre otras cosas, la federalización de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué implicaba la federalización de la ciudad de Buenos Aires? Que esa ciudad, que tenía una aduana y era la más importante desde el punto de vista de la calidad de la magnitud del puerto que tenía, implicaba que la gran cantidad de las producciones manufactureras argentinas, de las Provincias Unidas primero, de la Confederación después, salían por el puerto de Buenos Aires y entraban también las manufacturas extranjeras por el puerto de Buenos Aires. Y obviamente, tanto en un caso como en el otro, a dónde o a qué tributaban.
tributaban a la aduana de Buenos Aires. Es decir, quien usufructuaba el tributo que se pagaba de importaciones y de exportaciones, la aduana de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Ven ustedes entonces que esto no le iba a gustar de ninguna manera a el poder concentrado en el puerto de Buenos Aires, y se dispuso entonces que la ciudad, en realidad se le llamó la provincia de Buenos Aires, pero la provincia de Buenos Aires en ese momento no era para nada, no ocupaba el territorio que ocupa hoy, era simplemente la ciudad de Buenos Aires, su puerto y un amplio territorio aledaño, pero de ninguna manera con la extensión con la que hoy lo conocemos. Decidió separarse de la Confederación Argentina. Además, no nos olvidemos que los territorios dominados por las Provincias Unidas primero y por la Confederación después llegaban hasta el río Colorado. Más allá había lo que se les llamaba el desierto. No por nada, luego se desataron la llamada conquista del desierto, que no fue más que una masacre de los indígenas que ocupaban todos esos territorios. Pero bien, en lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista constitucional es que Buenos Aires se separa de la Confederación Argentina. Y no se separa así nomás, se separa hasta 1860. Hasta 1860. ¿Por qué 1860? Porque hasta ese momento la capital de la Confederación se debió trasladar a Paraná. Por eso es que Urquiza gobierna la Confederación Argentina desde la ciudad de Paraná. Y a partir de ese momento, también se sanciona la Constitución, pero la Confederación no está integrada por la provincia de Buenos Aires, ni menos por la ciudad de Buenos Aires, hasta 1860. Se seguían esta tensión se reflejó en enfrentamientos militares muy intensos, muy serios, que llegaron hasta lo que se conoció finalmente como primero, la segunda batalla de Cepeda, que es en la que obtiene la victoria las tropas de la Confederación, y la batalla de Pavón, que es la final y definitiva, en la que obtiene la victoria el ejército porteño, ¿bien? Bajo el mando del general Bartolomé Mitre. Nota al pie, repito, los operadores del derecho no podemos ser ingenuos, y ustedes como estudiantes de derecho tampoco, y debemos saber historia, entender historia, y nos debe gustar la historia. La batalla de Pavón está escrito, y así está dicho, hubo un ofrecimiento económico importante de parte de los adinerados porteños a don Justo José de Urquiza, que hizo que Justo José de Urquiza se retirara del campo de batalla sin combatir, y dejó a sus hombres a merced del ejército porteño, que les pasó por arriba, los avasalló y los masacró en la batalla de Pavón, porque no tenían jefe. Esto hizo que años más tarde, a don Justo José de Urquiza, un grupo de personas que se había visto defraudado por él, irrumpieran en su casa del Palacio San José en Entre Ríos y lo mataran en el lugar a modo de venganza por la traición de Pavón. Bien, bueno, nota al pie, podemos... en realidad la matanza es de federales en todo el país, exactamente. O por lo menos quienes consideraban que los ideales federales eran los que debían prevalecer. Pero, decíamos, 1853, separado Buenos Aires, luego de Pavón, 1860, se reunifica la Confederación Argentina, porque ahí Buenos Aires acepta volver a la Confederación, pero imponiendo como condición que nadie metería mano en los ingresos aduaneros. De esta manera, en 1861 se produce una reforma constitucional con esta salvedad. Bien, incorporación de la
de la provincia de Buenos Aires, pero dejando a salvo los ingresos por impuestos aduaneros que quedaban en manos de los porteños. Bien, eh, ya vemos entonces cómo se gesta una de las primeras reformas por las que atraviesa la Constitución de 1853. Constitución de 1853 que, por otro lado, había recibido la enorme influencia de la Constitución norteamericana. Sí, en 1994 es autónoma, pero ya los impuestos aduaneros son federales. ¿Sí? Eso para que quede claro. Eh, Ahora, decíamos, la Constitución argentina es algunos dicen que es una copia, no, no es una copia de la Constitución norteamericana. Ya explicamos por qué, ya vamos a explicar por qué. En realidad, la Constitución de 1853 tenía una gran impronta de la Constitución norteamericana, pero no se identifica como una copia de la Constitución norteamericana, porque en realidad se identifica con la asunción de ciertos principios que sí respetaba, consagraba la Constitución norteamericana en relación a la forma de gobierno. Esto de federal es tomado de la Constitución norteamericana. Lo de republicano o división de poderes también es tomado de la Constitución norteamericana, aunque viene de antes incluso de la Revolución Francesa, gracias a que ya autores como Rousseau, Voltaire, Montesquieu habían logrado identificar que el mejor medio de distribución de poder era, para que no quedara todo en manos de un solo titular de poder, era su separación y además que mutuamente se controlaran el sistema de pesos y contrapesos, como lo llamó en su momento Juan Bautista Alberdi. Alberdi fue quien tomó elementos de la Constitución norteamericana y las desarrolló, las teorizó en un libro que fue de amplia difusión en esos momentos en la Confederación Argentina, que se llamó Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina, de la Confederación Argentina. Ese era su título original. Sin embargo, esto, digamos, no sin embargo, sino que gracias a eso se logró tomar algunos elementos importantes de la Constitución norteamericana, básicamente dirigidos o referidos a la organización del poder y la distribución del poder en el que sería para nosotros la parte orgánica de la Constitución. Bien, que la vamos a ver ya en la segunda parte de esta parte especial de nuestra asignatura. Ahora bien, ¿cuál es la intencionalidad de esto? ¿Cuál es la intencionalidad de asumir esto como organización política federal? Básicamente porque acá teníamos una realidad que era absolutamente incontestable. Las provincias o los territorios provinciales o los distritos provinciales eran anteriores a la Confederación, eran anteriores. Ya tenían organización propia, muchos de ellos tenían gobernadores, tenían su propio poder legislativo a través de los cabildos, que estaban instalados en cada capital de provincia, es decir, las provincias fueron anteriores. Por eso se dice en la Constitución que las provincias delegan al gobierno nacional, al gobierno federal. Delegan su propio poder. En otras palabras, gracias a su precedencia en el tiempo, las provincias ya eran titulares de un poder que lo terminan confiando, delegando al gobierno federal. Esto es de una gran relevancia porque nos permite entender de qué manera la República Argentina, la República desde el punto de vista, cómo se define en el artículo 1 de la Constitución Nacional, va adquiriendo ese perfil de republicano, de federal y de representativo. Por eso también nuestras cámaras representan o tienen una doble representación. Por un lado, los diputados que representan al pueblo de la nación y por otro, los senadores que representan a las provincias. Sí, la Constitución de 1853 tuvo esa influencia, tanto de la Constitución norteamericana como del libro de Alberdi.
pero con esta particularidad también que es importante que se tenga en cuenta. La Constitución norteamericana, cualquiera de ustedes lo puede consultar, creo que está en el aula virtual, pero lo puede consultar en cualquier fuente de internet, porque está publicada una y mil veces la Constitución norteamericana. Se van a dar cuenta que la Constitución norteamericana solamente se refiere para nosotros, a lo que para nosotros sería la parte orgánica. Es decir, solamente se preocuparon los constituyentes norteamericanos por lo que fue la organización del poder, nada más. Todos los que son derechos y garantías, que nosotros sí lo tenemos incorporado en el cuerpo constitucional desde 1853, ellos lo fueron incorporando a través de enmiendas sucesivas. ¿Por qué? Por aquello que hablamos en la clase anterior, entre que nuestra constitución es rígida a los fines de su modificación y la constitución norteamericana es flexible. Puede ser modificada por sucesivas leyes del Congreso. En nuestro caso ello no ocurre así, debe convocarse a una convención constituyente para que proceda a la modificación o reforma constitucional. Es decir, esta parte de los derechos y garantías no está incluida en el cuerpo de la Constitución norteamericana, en la nuestra sí. Por lo tanto, lo único que compartimos es la forma de organización del poder. Esto sí es importante tener en cuenta porque de ahí nos viene la influencia norteamericana, la influencia anglosajona. Así es como, digamos, se consolida una identidad constitucional que aún hoy nos rige. Luego se produjeron otros intentos de reforma constitucional, de hecho, uno en 1949, que fue la constitución peronista de ese año, que tuvo una falla de origen. Su falla de origen fue que le carecía de legitimación. ¿Por qué? Porque en esa constitución, o para dictar esa reforma constitucional, solamente se hizo con los diputados, perdón, con los constituyentes del oficialismo. Los constituyentes de la oposición se levantaron, se retiraron, no participaron ni de las deliberaciones ni de las votaciones. De todas maneras, su valor intrínseco fue que incorporó los llamados derechos colectivos, ¿bien? Los derechos sociales. Por eso la Constitución de 1949 tiene una gran importancia desde el punto de vista de la incorporación de derechos de segunda generación. Esto, es decir, los derechos sociales, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la previsión social, a elegir y ser elegido, a la participación política. Tan importante fue esta modificación en este sentido que cuando se produce el derrocamiento de Perón en septiembre de 1955, los integrantes de este golpe de Estado llaman de hecho a una convención constituyente para volver a la Constitución de 1853 y derogarla de 1949. Cosa que sí se hace en 1956, es decir, un año después del golpe, pero el único artículo que no pueden derogar es el artículo que hoy ha pasado a la Constitución nuestra, que en ese momento pasó a la Constitución nuestra como el artículo 14 bis, que es el que reconoce los llamados derechos sociales o derechos humanos de segunda generación. ¿Por qué estos derechos subsisten, sobreviven a la reforma constitucional de 1961? Porque los golpistas sabían que si derogaban ese artículo iban a tener sobre sí una serie de reacciones sociales absolutamente ingobernables y por lo tanto iban a tener que claudicar en su pretensión de mantenerse en el poder. De esta forma es que deciden respetar esa norma y preservarla como artículo 14 bis de la Constitución. ¿Sí? Los sindicatos eran sumamente fuertes y de esa manera se cristaliza la permanencia de estas disposiciones en la Constitución de 1853, retomada en 1961, pero con la incorporación del 14 bis que había sobrevivido de la reforma de 1949. La otra gran reforma de la Constitución es la que se introduce en 1994 con la incorporación de los llamados nuevos derechos,
que está en la primera parte de la Constitución, pero también algunos de los cuales naturalmente vamos a ver acá en el desarrollo de esta cursada, pero también está algo que es significativo, que es el otorgamiento, el reconocimiento de autoridad o de jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Tratados y declaraciones en realidad son instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Esto implica que estos instrumentos van a tener ya el reconocimiento de una jerarquía distinta. Hasta ese momento, muchos de ellos ya estaban incorporados al ordenamiento jurídico argentino, pero bajo la forma de leyes. En otras palabras, tenían jerarquía legal, pero infraconstitucional, es decir, por debajo de la Constitución. A partir de la reforma de 1994 y con la introducción del artículo 75, inciso 22, es que estos tratados, estos instrumentos, porque tratados, hablamos de tratados y declaraciones, van a tener, van a ser incorporados a la letra constitucional. Más allá de la discusión que hay, si tienen la misma jerarquía, si son parte de la Constitución, si están por arriba o si solamente están equiparados, lo cierto es que los tratados están en el texto constitucional. Creo que esto lo mencionamos en la primera clase de práctica que tuvimos, donde hablamos de la disputa o la discusión entre Germán Vidal Campos y Agustín Gordillo, en cuanto a que Vidal Campos considera que estos tratados, estos instrumentos internacionales tienen naturaleza constitucional. Gordillo estimaba, pues ya se murió, que tenían jerarquía supraconstitucional, basado sobre todo en que muchos de estos instrumentos tienen organismos internacionales frente a los cuales la República Argentina ha cedido soberanía, admitiendo la competencia de estos organismos sobre nuestro país, y la posición de Pablo Luis Manili, que establece o considera que en realidad están equiparados. Equiparados quiere decir que si el día de mañana una convención constituyente decide quitarles esta incorporación, sacar de la Constitución estos tratados, pueden volver a tener tranquilamente jerarquía legal, infraconstitucional y ya no constitucional. Bien, como fuera que sea, hoy por hoy, lo importante es que estos tratados y declaraciones en materia de derechos humanos se encuentran en el artículo 70, enunciados en el 75-22 de la Constitución Nacional, y por otro lado nos permite también entender que no tienen jerarquía legal, tienen jerarquía supralegal. Bien, eso también es importante para ver que van a prevalecer frente a una ley. Sí, exactamente, también se reconoce la preexistencia de los pueblos originarios, que era una derivación de lo que ya se había reconocido a través de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconocía esta preexistencia de pueblos originarios y los derechos de los pueblos originarios frente a los estados, y de esa manera esto también adquiere la misma altura, la misma jerarquía, la misma magnitud constitucional. Pero ven ustedes que la reforma del 94 entonces es una reforma muy significativa, muy importante, porque amplía derechos, incorpora derechos como los derechos ambientales en el artículo 41 de la Constitución Nacional, incorpora mecanismos de defensa de derechos a través del amparo, el habeas corpus y el habeas data en el artículo 43, que esto también lo vamos a ver a lo largo de esta cursada cuando veamos sobre todo la última parte relativa al derecho procesal constitucional. Esto para nosotros es sumamente importante. Además, a ver, ¿a qué te referís con la ley 20? No sé, Eduardo será. ¿A qué te referís con la ley 24430? Bien. Entonces, esta norma estas normas, estas modificaciones, nos va a tratar de llevar de alguna manera a un ordenamiento jurídico constitucional más consolidado, más identificado con normas internacionales. Bien, normas internacionales que en definitiva nos van a generar algún tipo de
amplificación de derechos, que es a lo que apuntaba. En este sentido, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener alguna discrepancia en cuanto a si son derechos operativos o si son derechos programáticos, algo que seguramente se acordarán cuando hemos estado en la clase práctica de este fin de semana en relación a Ekmektian contra Sofovich, pero sí es verdad que Sagüez habla de esto, pero en definitiva la publicación no deja lugar a dudas. Además, Sagüez fue el único que mantuvo esta posición de las dos posibles versiones de la Constitución Nacional. No hubo mayor repercusión de esta discusión. ¿Bien? Nadie más levantó el guante para abonar o discutir la posición de Sagüez. Fue, digamos, el único que sacó a relucir este elemento. Pero en definitiva no hubo, digamos, disputa en relación a que el texto constitucional es uno solo y quedó publicado de esta manera. Ahora, vamos a lo que nos interesa en la amplitud que debe tener esta mirada sobre la Constitución. Decíamos, y esto lo hemos mencionado en la última clase práctica, que existe lo que a partir de 1994, lo que los autores llaman ahora el bloque de constitucionalidad. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? El bloque de constitucionalidad es una concepción teórica que busca interpretar que hoy la Constitución se integra no solamente con sus propias normas, sino también con las normas del derecho convencional o las convenciones internacionales. Todo esto forma un único elemento normativo que se llama precisamente, o se identifica precisamente como bloque de constitucionalidad. Hay autores que ya han escrito sobre esto desde el punto de vista del control, llaman ellos, control de constitucionalidad y convencionalidad. Autores como Alejandro Amaya, algunos de los textos de él están subidos al aula virtual. Autores como Loutaif Ranea, que también habla de control de convencionalidad, entendiendo que decir convencionalidad y constitucionalidad es exactamente lo mismo. Es decir, que hoy, de hecho, ya Germán Vidal Campos, cuando escribe su manual de la Constitución reformada, es decir, posterior a 1994, él ya habla de un bloque de constitucionalidad. ¿Por qué es necesario hablar de bloque? Porque implica que desde el punto de vista teórico-conceptual, la mirada de la Constitución debe hacerse en conjunto y armónicamente con los textos constitucionales y los textos de los tratados y convenciones internacionales atadas a la Constitución. ¿Y esto para qué, dirán ustedes? Pues para que no haya un conflicto entre normas. De hecho, cuando se reforma la Constitución de 1994, no hay relación. No hay relación porque lo que se busca entre la ley bases y la ley y el texto de Alberdi son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Esto último solamente busca lo que es la libertad en materia económica y Alberdi buscaba consagrar la libertad no solamente en aspectos económicos, sino políticos, jurídicos y demás. Es mucho más amplia la concepción alberdiana. Bien, a ver, para que no me saquen del tema, para que yo no me pierda en esta exposición, decíamos entonces que el bloque se llama bloque de constitucionalidad porque se reconoce que en la reforma de 1994 se introdujo en la Constitución Nacional una norma que establece que ningún artículo, ninguna disposición de los tratados internacionales o de las declaraciones internacionales en materia de derechos humanos incorporados a la Constitución puede entenderse como negatoria de las disposiciones constitucionales. Es decir,
de manera muy clara el constituyente de 1994, constituyente, no nos olvidemos, derivado, no originario, el originario era de 1853, el constituyente derivado de 1994 advierte: estamos incorporando los tratados internacionales y las declaraciones en materia de derechos humanos, pero nada de lo que allí se dice o se dispone puede ser entendido en conflicto, contradicción o negación de derechos reconocidos por la Constitución. ¿Y esto por qué se dice, por qué se pone o por qué se escribe de esta manera? Era para anticipar que no puede haber conflicto alguno entre una norma constitucional y una norma convencional. Y esto es importante para que el sistema sea armónico. Si no, no es un sistema. Si no hay armonía entre las distintas disposiciones, no es posible hablar de un sistema. Básicamente porque para que haya sistema debe haber una cierta coherencia entre las normas de uno y otro lado, es decir, constitucionales y convencionales, para que subsistan, para que convivan de una manera razonable. Desde luego que si este sistema no contempla esta fórmula de convivencia, el sistema se quiebra. Bien, y esto también es un mandato. ¿Es un mandato para quién? Es un mandato para los intérpretes. Y es un mandato para los intérpretes por esto. Es una anticipación, es una orden bajada a los intérpretes. Y cuando digo intérpretes, digo no solamente los jueces, que desde luego son intérpretes, sino también al legislador, para que cuando dicte normas que tengan que hacer reglamentar una norma constitucional, un derecho constitucional o un derecho convencional, lo haga teniendo en miras que bajo ningún punto de vista reglamentar un derecho convencional podría ir en contra de un derecho constitucional o al revés. Repito, para no fracturar el sistema, sino el sistema al perder armonía desaparece. Eso es lo que se pretendió con esta advertencia del constituyente hacia los intérpretes de la Constitución y aplicadores de la Constitución. Así es como, o de esta forma es como, se va a organizar esta convivencia de la Constitución con los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, y nos permite entender por qué se habla de un bloque de constitucionalidad. Sin embargo, este bloque de constitucionalidad debe atravesar algo que lo hemos mencionado cuando hemos hablado en los prácticos de Ekmekdian contra Sofovich. Recordarán ustedes que yo anticipé ahí que esto lo íbamos a ver cuando toquemos este tema, el dualismo y el monismo. En general, estas dos formas, estas dos maneras de interpretar los tratados internacionales a la hora de hacerlos aplicables en nuestro ordenamiento, al interior de nuestro ordenamiento jurídico, implica entender, implica reconocer que los tratados internacionales admiten al menos dos maneras de entrar en el ordenamiento jurídico argentino. Una de ellas es la propiciada por el monismo, que es la más simple. Según esta idea, los tratados internacionales ingresan directamente al ordenamiento jurídico argentino, bastando para ello con la rúbrica o la adhesión a ese tratado por parte del Poder Ejecutivo y la ratificación por parte del Poder Legislativo, el Congreso. Hasta ahí no hay mayor problema porque significa que son directamente aplicables en el derecho interno argentino, el monismo. Pero el dualismo, sin embargo, establece que es necesario, a efectos de que el tratado, la disposición internacional tengan vigencia dentro de nuestro sistema jurídico, que no solamente cuente con la adhesión del Poder Ejecutivo y la ratificación del Poder Legislativo, sino que además cuente con una regulación legal específica en orden a su reglamentación. Era esta
la parte dura de la discusión en Ekmekdian contra Sofovich. El derecho a réplica contemplado en la Convención Americana de Derechos Humanos, también llamado Pacto de San José de Costa Rica, es lo mismo, que buscaba, por un lado, decir, es directamente operativo. Es directamente operativo y por lo tanto no necesita ninguna ley reglamentaria para poder aplicar ese derecho a réplica y que la persona ofendida, en este caso Ekmekdian, pudiera ser escuchada en el espacio de Gerardo Sofovich. La otra posición era propiamente del dualismo, en el sentido de que pretendía entender que estas normas no son directamente operativas, sino que son meramente programáticas y necesitan a los fines de su aplicación de una ley reglamentaria del Congreso. Como ustedes ya lo saben a esta altura del partido, porque han estudiado Ekmekdian contra Sofovich, y va a ser motivo de una pregunta específica en los exámenes, es que triunfó la tesis monista, en el sentido de declarar que ese derecho era directamente operativo y como tal era perfectamente reclamable por Ekmekdian y debía ser respetado por Gerardo Sofovich, concediéndole el espacio necesario para que Ekmekdian se pronunciara sobre el tema que a él se sentía agraviado por ese tema. Bien, esta manera de ver la operatividad o no de una norma de derecho internacional de derechos humanos, sin embargo, admite un matiz. Programáticas, no pragmáticas, ¿no? Entre normas programáticas y normas operativas. Ojo, porque acá pusiste pragmáticas. Decíamos, sin embargo, admite un matiz. Veamos. Habrá normas que son del derecho internacional de los derechos humanos que son directamente aplicables. No necesitan mayor reglamentación, mayor explicación, mayor detalle por parte del legislador. Estas normas son normas naturalmente claras, bastante precisas. El derecho a réplica no admitía demasiadas vueltas, demasiada reglamentación. Ahora habrá otras normas que, sin embargo, sí requerirán por su complejidad, por la materia quizás un tanto más específica, requerirán de algún tipo de reglamentación legal. ¿Puede ser? Sí. Entonces, acá no es todo blanco y todo negro, sino que admite matices. En realidad no es tanto formar parte o participar de una posición dualista o una posición monista, sino más bien prestar atención a lo que la norma que se pretende aplicar del derecho internacional de los derechos humanos dispone. ¿Esto qué implica? Implica que habrá normas que lo admiten, que necesitan una reglamentación y otras que no. Esto atenderá también a la simpleza de la norma, a la claridad de la norma, pero digamos, no es necesario tomar partido decididamente por una u otra posición, porque sería meternos en un problema de interpretación que en realidad no tiene mayor significación, sino que habrá que estar al contenido de la norma de derecho internacional de derechos humanos para determinar si hace falta o no que se arreglaba, nada más. También prevé esta unidad 3 que algo, digamos, del preámbulo. En relación a esto, la pregunta que se ha instaurado sobre el preámbulo es, ¿tiene un valor normativo? Es decir, ¿tiene un valor de mandato? Bueno, la respuesta es no, no lo tiene, porque es un preámbulo. Pero sí tiene un valor que es importante, tiene valor interpretativo. ¿Qué queremos decir que tiene valor interpretativo? Queremos decir que ante la duda sobre cómo se interpreta un determinado mandato constitucional, es decir, que está dentro del articulado de la Constitución, habrá que estar a lo que nos sugiere, nos orienta el preámbulo. Esto es lo que algunos autores han llamado como la orientación preambular
que fija el constituyente respecto de la interpretación de determinados derechos, bien, constitucionales. Esto es entonces que el preámbulo no es normativo, no es un mandato, pero sí es interpretativo, tiene una función interpretativa. Nos permite saber, por ejemplo, interpretar la finalidad perseguida, afianzar la justicia, afianzar la paz social. Es decir, siempre tendrá una fijación. En algunos casos, no porque la Convención de los Derechos del Niño ya venía siendo respetada antes de la 26061. La 26061, que se llama en realidad, su nombre completo es Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ese es el nombre completo de la 26061, lo que se trató es simplemente de poner el énfasis en algunos derechos, particularmente los derechos vinculados a la defensa en juicio, al derecho penal de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero no necesitó regulación específica respecto de otros ámbitos de la Convención. Es decir, que ahí tenemos un ejemplo de que la Convención en algunos casos es programática, en otros casos es directamente operativa. Y la 26061 lo que hizo fue reglamentar lo reglamentable, y lo que no necesitaba reglamentación no lo tocó. De la misma manera, podemos decir lo mismo exactamente respecto de la Convención para la Erradicación de todas formas de discriminación contra la mujer y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Mujeres. ¿Necesitaba reglamentarse todos los derechos? No, no necesitaba. Reglamentó aquellos que el legislador consideró que eran imprescindibles para precisar algunas cuestiones vinculadas sobre todo, por ejemplo, a los tipos de violencia, que en realidad los reproduce de la Convención, o reglamentar, por ejemplo, cuestiones vinculadas a las medidas tutelares respecto de mujeres, que eso no está previsto en la Convención para la Erradicación de todas formas de discriminación contra las mujeres. Bien, es decir, se reglamenta lo reglamentable, lo que no lo necesita, no. Bien, vamos a ver esto de el sistema, la parte dogmática, que tiene que ver con las garantías. ¿Dónde van a ir ustedes? Ustedes van a ir para ver eso que estamos diciendo, van a ir a el manual de la Constitución reformada de Germán Vidal Campos. Ustedes lo tienen en PDF en el aula virtual. Lo tienen. En el tomo 1 van a ir a la página 483 y siguientes. Página 483 y siguientes del tomo 1 del manual de la Constitución reformada de Germán Vidal Campos. Bien, ahí van a ir y van a ver que Germán Vidal Campos hace no solamente una clasificación de derechos, por ejemplo, cuáles son derechos civiles, cuáles son, o derechos individuales, cuáles son los derechos sociales, cuáles son los derechos civiles de extranjeros, además, cuáles son los derechos económicos, los derechos políticos, y hay un listado. Ese listado y esa clasificación es perfecta, perfecta. Ustedes, si pueden sistematizarlo haciendo los cuadritos, que en realidad Germán Vidal Campos prácticamente se lo hace, lo único que hace es no darle forma de cuadro. Él hace un enunciado, un listado de cuáles son los derechos civiles, cuáles son los derechos políticos, cuáles son las garantías, cuáles son los derechos económicos. Está perfecto. Son 3 páginas, de la 483, bueno, son 6, a la 489. Están listados todos los derechos con cita de en qué artículo de la Constitución lo encuentran. ¿Tiene sentido que vayamos más profundamente que Germán Vidal Campos? No, no tiene sentido, porque Vidal Campos les está regalando a ustedes una enunciación de listado, está haciendo una lista, ha hecho el trabajo por ustedes, ha hecho una lista de clasificación de cuáles son los derechos, desde los individuales, pasando a los derechos sociales o colectivos. Además, en cuanto a la naturaleza, si son civiles, si son políticos, si son económicos, si son para extranjeros, si son para ciudadanos. Está todo perfectamente detallado, separado punto por punto y mencionado en qué artículo lo encuentran. Bien, lo único que hay que hacer con esto es volcarlo en un cuadrito como para que ustedes lo tengan graficado y ubicado en qué
conjunto, en qué universo se encuentra cada derecho. Nada más, eso es todo lo que tienen que hacer. Y por lo tanto, repito, los 103 alumnos que están en este momento asistiendo a esta clase, hoy ya saben dónde tienen que ir para ver ese punto de la unidad correspondiente y para poder estudiarlo como corresponde. No tienen que hacer más. Bien, los demás alumnos, los 200 y pico que no están, bueno, ya se verá cómo lo aprenden. O ven toda la clase o les preguntan a los compañeros. Pero la verdad sea dicha, lo único que tienen que hacer es acudir al texto, a Germán Vidar Campos. Esto es lo que se conoce dentro de la unidad 3, el penúltimo punto donde dice el sistema de derechos. Eso es el punto, el sistema de derechos. Es brújula más perfecta que Vidar Campos no van a encontrar. Así que no vale la pena ni siquiera detenernos en eso y sí nos importa detenernos en las limitaciones. ¿Por qué? Las limitaciones, que es el último punto. ¿Por qué es importante detenernos en las limitaciones? Porque tendemos a pensar que los derechos constitucionales están tan expandidos que prácticamente no tienen limitaciones. No, sí las tienen, sí las tienen. Tienen estas limitaciones. ¿Y por qué las tienen? Porque es natural que las tengan. Son derechos que están vinculados a momentos, a lugares, a espacios sociales, donde la mera convivencia con otro ser humano nos impone limitar estos derechos. Y no volvamos a aquella soncera de los derechos de cada uno termina donde empieza el derecho de los demás. ¿Sí? Esto que se viene diciendo de instrucción cívica del colegio secundario. No. Es que por una cuestión de convivencia natural, los derechos, hasta los derechos constitucionales, admiten limitaciones. Pero tienen una particularidad. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿qué tipo de limitaciones pueden tener los derechos constitucionales? Hay una profesora colombiana, Correa Henao se llama, el texto también está en la bibliografía, en el aula virtual. Correa Henao dice lo siguiente: es posible limitar derechos constitucionales, pero para que se pueda limitar un derecho constitucional, el derecho que lo limite o el derecho ante el cual debe ser limitado también debe ser de jerarquía constitucional. Con esto, ¿qué les está queriendo decir Correa Henao? Correa Henao lo que les está queriendo decir es que, ni más ni menos, para que pueda ser, ahí mandé el apellido al chat, Correa Henao, para que pueda ser limitado un derecho constitucional debe ser limitado por otro de la misma jerarquía. Eso les está queriendo decir. Ni más ni menos. Por eso es que ustedes ahora se dan cuenta por qué motivo nosotros los hacemos trabajar en los prácticos sobre fallos de la Corte Suprema, donde una de las cosas que yo le pregunto, que están siempre en la segunda consigna, es qué derechos están en pugna, y luego los hago pensar sobre cuál es esa jerarquía. Llegamos a la conclusión que siempre son derechos de la misma jerarquía, derechos de jerarquía constitucional. Entonces, ¿cómo entran en conflicto esos derechos? ¿Bien? Y además, ¿cuál es la solución que cabe dar a esos conflictos? Por eso es que los hacemos trabajar. Esto tiene una razón de ser, que es eso que les estoy explicando, la limitación de los derechos constitucionales. Ahora bien, sí, exactamente. Esto se hace con el criterio de ponderación por aquello que explicamos en el práctico, que no se puede suprimir un derecho constitucional. A lo sumo, lo que se puede hacer es seleccionar aquel que va a prevalecer, porque el derecho que no prevalece en un caso puede prevalecer en otro, pero no queda derogado, que sí lo haría si fueran reglas, es decir, normas constitucionales, pero no son eso, son derechos, son principios, y que por lo tanto admiten esta flexibilidad en la solución, para que no matemos y no fulminemos derechos constitucionales. Ahora bien, hay un criterio para esto. ¿Cuál es el criterio? El criterio para poder seleccionar, me refiero, y hacer la ponderación de la que habla acá el compañero en el chat. El criterio. El criterio tiene que ser la razonabilidad. Para entender esto, tenemos que entender lo siguiente. Hay un autor argentino que se llama Alfonso Santiago,
Santiago era apellido, Alfonso Santiago. Antes se llamaba Alfonso Santiago hijo, tenía la H ahí, ahora se llama Alfonso Santiago, capaz que el padre ya murió, por eso ya no se, y se llamaba igual, pero como ya murió, ya simplemente Alfonso Santiago, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Austral. Y él tiene un texto que está sacando, se llama Lecciones de Derecho Constitucional, que es este, ya va por el segundo tomo, seguramente va a sacar un tercero, él es profesor de Derecho Constitucional allí, y tiene un artículo en el que define muy claramente esto. Él dice, hoy, en los tiempos actuales, hablar de constitucionalidad es hablar de razonabilidad, porque la razonabilidad es el nuevo nombre de la constitucionalidad. ¿Y por qué dice esto el profe Alfonso Santiago? Por lo siguiente, porque en un conflicto de derechos, sobre todo son derechos constitucionales y donde dijimos que uno debe prevalecer sobre el otro para resolver el caso concreto, debe existir, siempre en referencia al caso concreto, no una elucubración abstracta sobre lo que es el derecho constitucional o los derechos constitucionales en pugna o en conflicto, sino lo que es relación a este conflicto en particular. Eso es lo que debe haber. Y para eso es necesario indefectiblemente aplicar la razonabilidad. Lo razonable, a ver, todo el mundo, todos los que están asistiendo a esta clase, de los 103 alumnos que están, en realidad 102 porque creo que José nos está operando el Zoom, todos los que están sentados aquí viendo esto o escuchando esto, han escuchado hablar de lo razonable. Lo razonable es lo que guarda alguna razón. Y lo van a entender mejor incluso cuando yo haga mención al uno de los elementos de la razonabilidad que lo define la razonabilidad, que es la proporcionalidad. Cuando hablamos de proporcionalidad, siempre necesitamos al menos dos elementos para comparar. No podemos hablar de proporcionalidad, ni mucho menos de razonabilidad, así al azar, al voleo, al aire, ambiguamente, sino que debemos hablar de proporcionalidad siempre vinculando algo con otra cosa. Cuando decimos que algo es proporcional, por ejemplo, cuando decimos que el precio del pan es proporcional al pan, a la cantidad de pan que compro, cuando estamos diciendo eso, estamos diciendo que hay una comparación entre el precio y el kilo de pan que compramos. Es decir, debe haber una relación. Siempre cuando hablamos de proporcionalidad, que es el núcleo duro, el contenido duro de la razonabilidad, estamos teniendo a la vista por lo menos dos elementos para comparar. Si no, no podemos decir que algo es proporcional a algo si no tenemos un segundo elemento para comparar. Bien, pasa el alumno a rendir y tiene un 4, pasa el otro a rendir y tiene un 8, pasa el otro a rendir y tiene un 10. Bueno, cada uno de ellos tuvo una nota proporcional al grado de conocimiento demostrado en el examen. No se puede valorar en abstracto al alumno, tiene que exponer su conocimiento para ver si llega al 4, al 8 o al 10. Bien, entonces, ¿qué tenemos allí? Dos elementos, al menos dos elementos. ¿Puede haber más? Sí, puede haber más, pero al menos tiene que haber dos elementos para proporcionar, para medir la proporción. Y los elementos para proporcionar ya son distintos en cuanto a que hay, repito, constitucionalidad, lo más importante es razonabilidad entendida como sinónimo de la constitucionalidad. Dentro de la razonabilidad, el núcleo duro de la razonabilidad es la proporcionalidad. Y para que opere la proporcionalidad ya entran en juego otros mecanismos que ha explicado muy bien, muy claramente, una profesora de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la profesora Laura Clérico, ahí le paso el apellido, Laura Clérico,
que ha escrito un texto enorme, fantástico, sobre proporcionalidad, y también hay un profesor de la Universidad de Israel, de Jerusalén, el profesor Aaron Barak, que ha escrito otro texto sobre proporcionalidad, sobre los que vamos a trabajar en las clases que vienen. A ver, ¿qué me está preguntando Natalia? ¿Se puede pedir incondicional en la ley si se hace lugar a incondicional? Eso no significa que derogada, aparte de eso no significa que para... Claro, exactamente. La inconstitucionalidad, la declaración de inconstitucionalidad de una ley puede no tener efectos derogatorios. Podría llegar a tenerlo sí, si la sentencia lo dice. Sí, si la sentencia lo dice. O, aunque no lo diga la sentencia, si lo hace la Corte Suprema, se entiende que la Corte Suprema, al ser la última palabra en materia de constitucionalidad e inconstitucionalidad, sin duda que le está poniendo el certificado de defunción a la ley, porque por más que la Corte no diga con esto la derogo, lo que está diciendo esta norma es inconstitucional, entonces no la pueden aplicar, ¿bien? Aunque no diga que estoy derogando la ley. Todo dependerá qué tribunal lo dice y con qué sentido lo dice, ¿bien? Bueno, faltando un poco más de 10 minutos para que termine la clase, pregunto, ¿hay dudas, consultas, algo para que podamos fijar? Bien, no a la una. Vidar Campos, no de Campos, Vidar Campos, ¿sí? Bien. Vidar Campos, por favor. Sí, sí, los tres, pero en lo que les he dado está en el tomo 1. Dije, no solamente el tomo, sino también la página. Bien, muy bien. Entonces, nosotros nos vemos el viernes, los que van el viernes, el sábado, los que van el sábado. Por favor, lean los fallos y estudien los fallos que hemos dado. Sí, exactamente. Dualismo, monismo con programático y operativo, exactamente. ¿A qué te referís con cuál es la ascendencia de la norma? La ascendencia de la norma es medio... ¿A qué te referís? No sé, ahí dice colección propia. Dice, profe, ¿cuál es la ascendencia de la norma? No sé a qué nos estaremos refiriendo. Bueno. Ayer hice los pases de 3 alumnos que me pidieron pase de comisión, ¿bien? Así que verifiquen esos alumnos que pidieron el pase de comisión, que verifiquen que estén en la comisión correcta. Yo registré los pases en el aula virtual, los matriculé en la comisión que pedían, pero necesito que me confirmen si efectivamente eso fue así, si se registró correctamente, para que puedan ir a asistir normalmente a la comisión donde están matriculados. Muy bien, nosotros nos vemos entonces el día viernes y el día sábado con los casos, con los fallos. Sí, ya me pasaron la lista, en realidad arrancó tarde la lista también, ¿no? Así que bueno, apenas entran al aula, empiecen a firmar la lista, por favor, así la firman todos. Nos vemos entonces en el aula presencial el día del práctico. Y ya vamos a ir viendo, vamos a ir fijando la fecha del primer parcial y naturalmente de su recuperatorio. Así que les vamos a anunciar eso por aula virtual. Chao, nos vemos. Ya se puede interrumpir la grabación. Muchísimas gracias, muy amables.